gusto poder comenzar el día de hoy con una serie de encuentros para poder profundizar un poco en la historia del pueblo de Israel. Hace unos años atrás escuché una frase que me llamó mucho la atención, dicha por un diplomático del Estado de Israel, pero que la dijo hace muchas décadas. Y dijo en esa oportunidad que Israel es un pueblo que posee poca geografía, pero mucha historia. Y de esa manera definió un poco la situación de nuestro pueblo y de nuestro país. Creo que todos sabemos que geográficamente Israel es un pequeño punto en el mundo, un país sumamente pequeño que se lo puede recorrer incluso a pie en varios días, de punta a punta. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel es una historia muy larga. Es una historia que realmente va a abarcar todos los confines del mundo, porque hacia todos ellos llegamos, y además de eso, una historia que tiene más de 3 milenios, una historia realmente sumamente extensa. Nosotros como pueblo de Israel hemos siempre estudiado mucho historia, pero la pregunta es si realmente hemos aprendido de toda esa historia que hemos estudiado, porque obviamente solamente estar estudiando para no sacar lecciones, para no poder traer esa historia a nuestros días, no tiene ningún objetivo. Y realmente esa quizás es la meta de estos encuentros que vamos a ir teniendo. Ver esa historia, ver esos capítulos selectos de la historia y ver qué me dicen, qué me transmiten en la actualidad, cuál es el mensaje que tienen para nosotros en nuestros días. Hemos acostumbrado constantemente a vivir nuestra historia como algo actual. En el Seder de Pesaj nos sentamos con toda nuestra familia, leemos la Agadá de Pesaj y allí diremos Bechol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu hu yatza mi Mitzrayim. En cada generación y generación debe cada uno de nosotros sentirse y verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Mitzrayim. Y es de esa manera como de pronto sentimos que no estamos estudiando una escena de nuestra historia que ocurrió hace más de 3 milenios, sino que realmente hoy en día, hoy, en cada Pesaj, estamos saliendo de Mitzrayim. Y así como estuvimos allí en Egipto y fuimos esclavos allí y salimos, así estuvimos todos en el monte Sinai. Y así nos dirigimos con Moshe hacia la tierra prometida, hacia Eretz Israel. Y llegamos con Yoshua y conquistamos esa tierra. Y vivimos aquí durante mucho tiempo. Y lamentablemente tuvimos que salir al exilio en Babilonia. Y lloramos allí, en los ríos de Babilonia. Y le juramos fidelidad a nuestra eterna ciudad de Jerusalén, diciendo, Imesh kajej Jerusalén, tishkaj yemini. Y así fueron pasando los años y regresamos a nuestra tierra y estuvimos con los macabeos y recuperamos nuestro Beit HaMikdash, el segundo, y lo purificamos y volvimos a salir a un exilio de 2000 años y tuvimos que pasar tantos momentos tan difíciles en estos 2 milenios, momentos de persecuciones, momentos de pogroms y de cruzadas y de inquisición y de matanzas y momentos gloriosos, definitivamente con grandes sabios y grandes personajes que glorificaron nuestra historia. Y con cada una de esas historias estamos involucrados. Obviamente regresamos a nuestra tierra en este siglo pasado, en las últimas décadas, y construimos un nuevo Estado, demostrando nuestra fuerza creativa del pueblo de Israel. Y hoy estamos todos juntos, viviendo el presente. Y esta es entonces un poco la línea que vamos a tomar en estos encuentros. Realmente ver cómo cada capítulo de historia es un capítulo de mi propia historia, de mi propio vivir, y no solamente estar estudiando la historia de gente que vivió hace muchos años, en algunas otras fechas, en algunos otros países, sino sentir que es un mensaje, una historia realmente personal, una historia mía. Nuestra historia comienza definitivamente hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de más de 3 milenios, y hablar de 3 milenios es mucho tiempo. Muchos de los países de habla hispana allí en Latinoamérica están celebrando en estos años sus bicentenarios. Apenas están celebrando 200 años de existencia. Nosotros, si vamos a partir de nuestro primer patriarca, de Abraham Avinu, vamos a hablar de una historia de 3.800 años. Y si hay alguien que quiere empezar la historia desde la entrega de la Torá, después de la salida de Egipto, estamos hablando de 3.300 años. Es mucho tiempo. Realmente es mucho tiempo que el pueblo de Israel está aquí presente, en este mundo, dejando su huella, dejando su presencia, actuando y creciendo. Es mucho realmente entonces lo que podemos estudiar y lo que debemos aprender de esa historia.
Y a mí me gustaría el día de hoy justamente empezar con este primer patriarca, para poder decir un poquito cuál es nuestro origen. El origen del pueblo de Israel es un padre, a quien llamamos Abraham Avinu, Abraham el patriarca. Y de ahí comenzarán sus descendientes hasta el día de hoy, conformando el pueblo de Israel. Hablar de Abraham Avinu es hablar de Abraham Aivri. Abraham Aivri, en español, Abraham el hebreo. Y preguntan nuestros sabios y explican y nos dan interpretaciones. ¿Qué es esta palabra Abraham Aivri? ¿Qué es esta palabra Abraham el hebreo? Y nos vamos a encontrar con varias explicaciones. Rashi nos dirá, entre otras cosas, nos dirá Sheba me'ever hanahar, diciéndonos de alguna manera un motivo geográfico. Abraham Avinu es Abraham Aivri, es Abraham el hebreo, porque vino de más allá del río. Vino de la Mesopotamia asiática, vino de un país que nosotros sabemos dónde nació, en Ur Kasdim, en Caldea, en ese país, en la Mesopotamia asiática, y desde allí vino hasta la tierra de Israel, a Eretz Canaán, cruzando el río, vino del otro lado del río. Y de alguna manera entonces nos dan una ubicación geográfica y el movimiento migratorio que tuvo que realizar Abraham Avinu. Tenemos otra explicación que también nos va a traer Rashi, y nos va a decir por qué se llama Abraham Aivri, Mivnei Ever, de los descendientes de Eber. ¿Quién es Eber? El bisnieto de Noach. Y de alguna manera entonces nos involucra a Abraham Avinu en las generaciones anteriores a él. Ya no solamente una ubicación geográfica, sino una ubicación propia, histórica, una ubicación familiar de este patriarca. Tiene un origen, no vino de la nada, no apareció de la nada, sino que tiene un lugar de donde viene y tiene una familia de la cual viene. Pero también nos vamos a encontrar con otra interpretación de esta palabra ivrí, de esta palabra hebrea, y que es realmente sumamente interesante. El Midrash nos va a decir, Kol ha'olam kulo me'ever echad, vehu me'ever echad. Así nos dirá Midrash Rabbah. Todo el mundo entero se encuentra de un lado, y él, Abraham Avinu, del otro. Me'ever echad, me'ever echad. Cada uno del otro lado. El mundo entero por uno, y Abraham, nuestro patriarca, del otro. Obviamente, cuando uno se encuentra con esto, se da cuenta que nos están tratando de decir cómo Abraham tuvo que separarse, cómo Abraham Avinu tuvo que alejarse, cómo tuvo que cruzar no solamente ríos, sino que tuvo que cruzar ideológicamente muchos puentes para poder encontrarse en un lugar separado del resto del mundo. ¿Por qué? Porque él iba a comenzar un nuevo pueblo, una nueva ideología, unos nuevos valores, unos nuevos mensajes. Y es de esa manera que Abraham se va a convertir entonces en Abraham Aivri, Abraham el hebreo, Abraham que se encuentra muchas veces sumamente solo porque ve que todo el mundo piensa de una manera muy diferente a la de él. Conocemos todos la historia. Un mundo politeísta, un mundo que adoraba cantidades de ídolos, que realmente a veces se nos hace difícil comprender y magnificar. Idolatría de todo tipo, de piedra, de cerámica. Cuando uno recorre los museos del mundo, puede observar cuánta idolatría existía en aquellos años. Y de pronto Abraham se levanta y dice, todo eso, toda esa adoración, todo aquello que ustedes llaman dioses, no son nada, simplemente nada. Y existe un solo Dios. Y comienza él con esta enseñanza y este mensaje del monoteísmo, regresando a las fuentes, regresándose al origen, demostrando que realmente la humanidad por algún motivo se fue descarriando y se olvidó del Creador. Y Abraham Avinu regresa a esa idea tan importante y tan fundamental como es el monoteísmo. Pero a él, cuando en el momento que él la está expresando, sabemos que está solo. La está diciendo a un mundo totalmente politeísta. Y sin embargo, se levanta, la expresa. Y va a empezar a luchar contra toda la corriente. Y va a poder empezar a acercar gente a sus ideas. Pero la tarea no es fácil. Él comienza esta tarea para poder realmente llevar al mundo a un camino mejor. Y es una tarea que sus descendientes, nosotros, Am Israel, tenemos hasta el día de hoy. Es un camino difícil, es un camino separado,
Es un camino, como recién decía, que quizás podemos sentir como Abraham Avinu, muchas veces mucha soledad, pero es un camino maravilloso, es un camino único, es un camino sublime que realmente tenemos que gozar y disfrutar. Nos dice el profeta Ishayahu en el capítulo Nun Aleph, en el capítulo 51, Habitu el Abraham Avihem, miren a vuestro patriarca Abraham, mírenlo, prestenle atención, estúdienlo, analícenlo. ¿Por qué dice una cosa así el profeta Ishayahu? Cuando uno se acerca al Sefer Bereshit, nos vamos a encontrar con muchos prakim, muchos capítulos dedicados a la historia de Abraham Avinu. Creo que todos lo conocemos, hemos leído sus historias, hemos leído cuántas dificultades tuvo que ir atravesando. Nos dice el profeta Ishayahu, presten atención a él y ténganlo como un modelo, como un patrón de conducta, como una referencia. Aprendamos de Abraham Avinu, no solamente lo que él hizo hace 3.800 años atrás, sino que traigamos a Abraham Avinu a nuestras vidas hoy, su comportamiento, sus mensajes, sus palabras, sus actuaciones, para poder tenerlo como realmente un modelo, una referencia en el devenir de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Dice Pirkei Avot que Abraham Avinu tuvo que pasar 10 pruebas. 10 pruebas, Asara Nitzionot, pasó Abraham Avinu en su vida y que todas las pasó y que todas las superó. Y pruebas que cuando uno empieza a hojear el texto de Bereshit, no fueron fáciles. Realmente, no cualquiera podría haberlas atravesado y haberlas superado de una manera digna y de una manera increíble, como lo hizo nuestro patriarca. Ante todo, tener que estar dispuesto a dar su vida por su ideal, por sus ideas. Abraham Avinu está dispuesto a ser arrojado a un horno de fuego para decirle a todo el mundo, Hashem existe y Hashem es uno. Y fue, dice nuestro Jajamim, su primera prueba, todavía antes de comenzar su peregrinar hacia la tierra de Israel. Abraham Avinu no tuvo ninguna duda de que lo podía hacer, lo debía hacer, y Hashem lo cuidó, y Hashem lo salvó. Por supuesto que las pruebas continúan, y de pronto tiene que abandonar todo. Tiene que abandonar su tierra, su familia, su forma de vida en ese mundo pagano. Tiene que irse a una tierra que desconoce cuál será, no sabe cómo será. Sin embargo, acepta el desafío y rompe con todo su pasado para comenzar la gloriosa historia del pueblo de Israel. Va a llegar a esa tierra y se va a encontrar con graves problemas económicos, con un gran problema de Parnasá. Hay hambre en la tierra de Israel y se va a tener que ir a Egipto. Y se va a tener que ir a Egipto, ¿y cuántos problemas tendrá? Porque tiene miedo de que los egipcios tomen a su esposa Sará y se la lleven y pase algo como definitivamente casi sucede. Y sin embargo también supera esa prueba y regresa a la tierra de Israel. Y nos va a contar la Torá en Sefer Bereshit, cómo va a ir continuando, superando las dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? De todo tipo. Problemas de Shlom Bait, problemas en su casa, problemas de esterilidad, de querer, desear tener un hijo y no poder tenerlo, y ver pasar los meses y los años y las décadas y no lograrlo. Va a tener problemas con un sobrino que se va a ir a vivir a otra ciudad y esa ciudad va a entrar en guerra y entonces se va a encontrar inmerso en un conflicto bélico, en guerra. Qué terrible estar viviendo en un momento así. Va a salir airoso también de esa guerra y luego va a tener que decidir qué hacer con los hijos. A un hijo lo va a tener que echar. Qué difícil para un padre tener que expulsar a un hijo. Y luego nos vamos a encontrar con que vas a tener que estar dispuesto a sacrificar a ese hijo por el que tanto soñó y que tanto aspiró. Al principio tuvo que estar dispuesto a dar su vida por Hashem y ahora tiene que estar dispuesto a dar la vida de su hijo, el futuro suyo, también por Hashem. Y quien cree que ahí terminaron las pruebas, pues no, porque inmediatamente después las situaciones continúan y su esposa va a fallecer, se va a tener que enfrentar a un duelo. Su hijo Isaac no se casa y va a tener que estar preocupado por encontrarle un shidduch adecuado, una pareja adecuada a ese hijo. ¿Cuántas cosas tuvo que superar Abraham Avinu? ¿Cuántas dificultades? El texto de Bereshit vale la pena leerse.
Hay muchas historias muy interesantes que nos van hablando de los mismos problemas que cotidianamente podemos enfrentarnos nosotros y aprender de él justamente a sacar la fuerza para poder ir enfrentándonos a cada una de esas historias, a cada una de esas situaciones y superarlas dignamente. Pero quizás la prueba más difícil, que justamente no forma parte de las listas, pero quizás la prueba más difícil de Abraham Avinu fue justamente ser Abraham Ivri, ser Abraham el hebreo. Ser Abraham y estar de un lado mientras que todo el mundo está del otro lado. No es fácil. No es fácil para una persona sentirse que él es el único que va contra toda la corriente. ¿Y nosotros? Pues nosotros somos los hebreos. Nosotros somos el pueblo hebreo. Y si es así como dicen nuestros jajamim, también nosotros estamos de un lado del río y el mundo entero está del otro. Y a veces sabemos que no es fácil tampoco para nosotros sentir una situación así. Cuando uno abre el periódico, abrimos el diario todos los días y leemos tantas cosas agresivas hacia nuestro pueblo y hacia nuestro país. Y vemos cómo aparentemente todo el mundo habla mal de nosotros. Uno se sorprende de ver cuán importantes somos para todo el mundo, que todo el mundo se está fijando constantemente en nosotros y en estos años, quizás de una manera negativa. Pero lo que sí queda claro para nosotros es ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de que estamos del otro lado. Pero la pregunta ¿es así como debemos sentirnos? ¿Solos? ¿Tristes? ¿Abandonados del otro lado del río? ¿Será así como se sentía Abraham Avinu? Pues no es esa la idea. La idea es saber que estamos del otro lado, porque realmente estamos en el lado de la verdad, porque estamos en el lado de la Torá, porque estamos en el lado de la emuná, en el lado de la fe, en un solo Dios. Y cuando uno se da cuenta que estamos del otro lado porque tenemos una misión especial para cumplir, pues la visión de lo que venimos hablando en estos minutos es un poco diferente. Estamos del otro lado del mundo para convertirnos en Or Lagoim, en luz para las naciones. Exactamente igual como Abraham Avinu en aquellos primeros años de nuestra historia. Abraham comenzó a ser la luz para las naciones hace más de 3 milenios y nosotros, sus hijos, el pueblo de Abraham Avinu, los hebreos, tenemos que continuar con esa misión, con ese camino que Abraham Avinu inició. Esto apenas comienza en nuestro encuentro del día de hoy. Lo continuaremos, Bezrat Hashem, en nuestro próximo encuentro. Shalom Lachem.